Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas, Y yo soy Lolber Romero y te damos la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. para estar más cerca de ti. Esto es Viti Viti Talks. Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio tengo el placer de contar con Juan y Dasha, que son originarios de Morelos. Hoy abrimos este espacio para escuchar una historia que nos recuerda que la paternidad también se construye en los momentos cotidianos, en acompañar a una hija a la escuela y a verla crecer, en celebrar sus logros, en sostenerla cuando algo duele y aprender junto a ella cuando la vida presenta nuevos retos. La historia de Dasha y su papá, Juan Jesús, nos habla de un amor que ha sabido transformarse con el tiempo, de una relación que ha crecido entre juegos, deporte, familia, conversaciones difíciles y abrazos necesarios. En este episodio conoceremos cómo el vitiligo llegó a formar parte de su camino, no como algo que defina a Dasha, sino como una experiencia de que les ha enseñado a mirarse con más amor, a fortalecer sus lazos y a caminar unidos como familia. También hablaremos de los momentos difíciles como el bullying y la discriminación, pero sobre todo de la fuerza que nace cuando una hija se sabe acompañada, escuchada y sostenida por quien la ama. Esta conversación es una invitación a mirar la paternidad desde la presencia, la sensibilidad y el compromiso diario, a reconocer a estos papás que, aunque quizá no siempre tengan todas las respuestas, eligen estar, aprender, abrazar y caminar junto a sus hijos. Hoy celebraremos a los papás que nos acompañan desde el amor, que se dejan transformar por sus hijos y que entienden que ser padres también es crecer con ellos. Pues bienvenidos a esta su casa. Gracias. Yo me llamo Dashirani Marcelo Contreras. Buenas tardes, soy Juan Jesús Marcelo Gómez, papá de Dasha. Soy del estado de Morelos, somos del estado de Morelos y tengo una hermosa hija, es mi pequeña princesa Dasha, que gracias a ella llegamos a esta gran fundación y así empieza nuestro camino bueno, en la fundación, pero hace 13 años, bueno, 13 años y meses desde que supe que estaba embarazada mi esposa, su mamá, empezó el camino como papá. Sí, claro, desde recibir la noticia que iba a llegar. Juan, Sí. ¿cómo describirías a Dasha y qué significó para ti convertirte en papá por primera vez? Bueno, la pregunta es muy amplia. ¿Por qué digo que es muy amplia? Porque la verdad, Dasha no fue planeada, pero una vez que supimos que venía, fue deseada. Fue muy deseada. Fue algo muy chistoso porque mi esposa decía, quiero ropa de niño. Y yo decía, no, vamos a la ropa de niña. Y algo me decía, va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña. Fue muy chistoso porque toda la familia decía, niño, 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 niño. Y no sé, algo siempre me decía, va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña. Y la atiné. Fue algo muy, muy bonito porque, pues ahora sí que ella fue un regalo de Dios. Ella nació el 29 de diciembre y el 11 para el 12 de diciembre su mamá se puso muy mala, le bajó mucho, se puso muy delicada de salud, tuvieron que inyectarla en el seguro y Ok. estuvo a punto de tener alguna situación médica de allá y no poder llegar. Pero pues de allí conoces lo que es la fe, una palabra muy importante en nuestras vidas, que te llega a cambiar, ¿no? Desde que pues, yo me enteré, porque fue no casualidad, fue algo no planeado, sino se dio y empezó a tener síntomas mi esposa y éramos novios cuando pasó esto, empezó a tener síntomas y las cosas así como que algo hay, algo hay, algo hay. Se hizo la prueba de embarazo y pues salió positiva. Y pues fue tal vez una de las noticias más importantes en mi vida. En mi trabajo me preguntaron, ¿qué es lo mejor que has hecho en tu vida? Ser papá, ser papá.
eh, dígase en el ambiente laboral, profesional, personal. La mejor, lo mejor que he hecho en mi vida son mis hijos, porque aparte de Dasha tenemos un pequeñito de 7 años que es Tadeo. No tiene condición de vitiligo, pero es parte de mi paternidad y es parte de la historia de Dasha también. Así empieza la historia de Dasha. Leo que ella nace un 29 de diciembre. Y pues ahora sí que la noticia, como papás, o como papá yo, la verdad, miedo, fue mucho, mucho miedo, porque el clásico, ¿no? No sé cuidarme ni yo, ¿cómo voy a cuidar a una personita que está llegando a mi vida? El, son muchas cosas, muchos miedos en el aspecto que no sabía nada de paternidad, ¿no? No sabía ni cambiar un pañal, no sabía mm, durante el embarazo qué ácido fólico, para qué era, qué vitaminas eran las ideales, que cada mes tenía que ir a consulta, que su mamá durante su embarazo estuvo siempre con vómito y no era tolerante al hierro. Tuvimos que buscar otras opciones de vitaminas para que se pudiera vitaminar. Desde ahí fue un aprendizaje. Desde ahí fui aprendiendo Y papá y a cuidar de. sí, claro, lo importante es que has dejado más que claro que tienes la disposición de estar, de escuchar y adaptarte y estar dispuesto a resolver cualquier adversidad que se les haya presentado. Y Dasha, al escuchar a tu papi, si tuvieras que describirlo en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Pues mi papá siento que sería muy poco 3 palabras para describirlo, pero es maravilloso, fuerte y comprendedor, o sabe comprender a las personas. Pero pues para mí, aparte de eso, es como mi mejor amigo, la persona que me puede enseñar cualquier cosa, aunque él mismo no lo sepa hacer, él mismo me ayuda a aprenderlo. Es mi compañero de aventuras, yo le puedo contar cualquier cosa y me puede seguir la corriente, podemos hacer mil cosas juntos y pues más que nada que es, es de las personas más fuertes que he visto porque pese a todo lo que pase, él es el que nos ha mantenido adelante y de pie ante todas las situaciones tristes o decadentes que han pasado. Sí, y también nos das el gran mensaje, tanto tú como tu papá, la importancia de construir día a día una relación con nuestros hijos. Bueno, los papis de la comunidad con sus hijos. Compartiste que Dasha llegó a tu vida y cambió tu vida en todos los aspectos. ¿De qué manera te transformó como persona y como papá? ¿Cómo me transformó como persona? Hay una canción que se llama de Drake que se llama Creo en ti. Cuando yo supe que estaba embarazada mi esposa, siempre se la dedicaba a mi hija y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ella me salvó. Porque muchas veces no encuentras un camino, ¿no? Un camino en la vida. Tal vez, ahorita tengo 37 años, tenía 24 años, 23 años. Estás en la etapa que no sabes hacia dónde estás dirigiendo tu vida, ¿no? O hacia dónde la quieres dirigir. Salimos de la universidad con mi esposa, porque mi esposa la conocí en la universidad. Éramos compañeros de universidad, acabamos la carrera. Y estás en ese camino laboral, personal, que no sabes hacia dónde va dirigida tu vida, ¿no? Y la llegada de ella, pues, llegó a cambiar o llegó a generar un sentido de pertenencia, un sentido de responsabilidad, ¿no? Porque después de que o me dieron la noticia de que iba a ser papá, o que supimos que íbamos a ser papás, cambió en el aspecto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque algo que siempre lo digo con mi esposa, ella no me pidió venir al mundo. Ella fue una decisión de papás, haya sido como haya sido, eso es mi responsabilidad a partir de ahí. A partir de ahí cambió mi perspectiva de que ella no tiene la culpa de, no un error, pero de que tal vez no llegó en el momento que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Tal vez hubiéramos querido para ella una casa grandísima, mucho dinero para poder a lo mejor, ¿no?
pero eso es lo que siempre quieres para tus hijos, pero al final de cuentas, lo más importante que llegó o el tesoro más grande fue la unión familiar, ¿no? Nos unió a nosotros tres como papá, mamá, hija, llegó a enseñarme. Después de eso, la enseñanza más grande es de que aprender a cuidar una nueva vida, siendo responsable, siendo respetuoso. Y muchos dicen el día en día, ¿no? Pero no, debes de pensar el día a día y un poco más, porque a ella no le puede decir, o no le podía decir en su momento cuando nació, no tengo para pañales, no tengo para leche. Tenía que ser sí o sí, y no lo digo para mal, sino lo digo porque eso me lleva a cambiar, ¿no? Que no tenía que ver imposibles en mi vida, porque había alguien que venía o dependía de mí. Eso es lo que me enseñó que la palabra, y se lo enseño a ella día a día, la palabra no puedo, no existe, no existe. Porque en ese trayecto pasaron muchas cosas laborales, que me quedé sin trabajo, ganaba muy poco. Eso me enseñó, ¿no? Esa fortaleza, esa parte de que el voy a buscar trabajo, salgo de la casa al trabajo y regreso, y alguien me espera, esa sonrisita, esa, esas, esa carita, esos ojos que tiene tan peculiares, que encontré la palabra fe de otra forma, que fue mi alegría, hasta el día de hoy es mi alegría con sus ocurrencias que tiene, que como todo, ¿no? Me toca ser muchas veces el fuerte o el papá enojón, que eso no se hace porque al final de cuentas siempre le he dicho a los dos, soy su papá y muchas veces los años te dan la pauta para decirte, no lo hagas y lo acaban haciendo, pero al final de cuentas el papá, mamá siempre está ahí para ellos. Hasta el día de hoy. Es Ella ya va a la secundaria, va en segundo de secundaria. Luego me platica de los niños. Yo sí me enojo, me pongo serio, pero al final de cuentas la voy a apoyar siempre. Y la enseñanza más grande es eso, ¿no? Tal vez ser un tolerante, ser respetuoso y ser responsable. Es las tres cosas más importantes que me enseñó su llegada. Y él, no me puedo rendir y no me debo de rendir porque ella me necesita. qué bueno que comentas todo esto, Juan, porque considero que el camino de los papás en muchas ocasiones es un camino que se vive, que lo viven solos. Estamos más acostumbrados a hablar sobre los procesos que vivimos como mujeres y dejamos a un lado, sin buscarlo intencionalmente, todos estos procesos, vivencias que viven ustedes como papás, el volverse figuras o líderes de una familia, los sacrificios o los esfuerzos que tienen que realizar para llevar el sustento día a día a casa y ante todo tener una buena cara. Sí, ahora sí que eso es muy, no es bueno, no sé cómo se le puede decir, es un paradigma, porque muchas veces el papá siempre debe ser el fuerte, el que debe de estar fuerte para toda la familia, el que no debe de llorar, el que no debe de mostrar sus sentimientos. Vivimos en una sociedad y en una cultura mexicana, una sociedad mexicana, que se vive mucho el patriarcado, el machismo, de que si lloras o les muestras a tus hijos un abrazo, o lloras enfrente de ellos, eres débil, o, o no lo estás haciendo correctamente, no. Eh, Hasta el día de hoy tengo 37 años, mi papá tiene ya 50 y tantos. Yo llego a un lugar, yo saludo de beso en la mejilla, no por ser varón más y menos hombre. Igual con mis hijos, yo llega de la escuela, beso a los dos, siendo varón y siendo nena, beso en el cachete, los abrazo cómo estuvo su día. Y pues eso no me hace ni más ni menos hombre. Y el demostrar muchas veces mis sentimientos de que luego las cosas no van bien. Y también como papá debes de tomarte un respiro y un momento y te puedes derrumbar, es válido. Y te pueden ver llorar, es válido. Pero así como tienes esos 2, 3 minutos, volteo al lado y digo, pues mi fortaleza más grande la tengo al lado. Y así puede venir la adversidad más grande que pueda hacer con ellos o con ella, con mi esposa, con mi hijo. Pues salimos adelante. Nuevamente reitero la palabra fe. Es el saber que mañana es un nuevo día y que si hoy fue malo, en general, mañana puede mejorar. Tenemos algo importante que es salud,
estamos unidos como familia, porque salud, digo en general, porque hay muchas personas que están en una cama del hospital y no se pueden depender ni ellos mismos, no pueden ni caminar, no pueden tomar un vaso de agua ellos mismos. Y agradecer eso, ¿no? El levantarte, el disfrutar un amanecer, nada más como sale el sol. Yo normalmente luego trabajo de noche por mi rol de turnos y en la planta luego veo cómo sale el sol. Desde eso se disfruta y enseñarle eso, esas pequeñas cositas a ellos, a ella, que Que las pequeñas cosas, volverlas extraordinarias, las más comunes, las que en muchas ocasiones pasamos desapercibidas, son las que pueden hacer la diferencia en tener un buen día o un no tan buen día. Y Juan, ¿me podrías contar cómo recibiste o cómo fue aquel momento en el que recibiste o recibieron el diagnóstico de vitiligo para Dasha? ¿Y qué fue lo más difícil para ti como papá? antes que nada no estás preparado para recibir una noticia de este tipo. Anticipo esto porque de ahí vienen muchas cosas. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre piensas, a mí no me va a pasar. Y nosotros no nos va a pasar. No, no nos tiene por qué pasar. Y empezamos con él. ¿Por qué Dios? Porque a mí. Yo no soy de iglesia cada 8 días, pero yo creo en un santo, creo en un Dios. Y le he enseñado eso a Dasha a creer. Me levanto, doy gracias a Dios. Me voy a trabajar, me persino, hago mi oración y me voy a trabajar. ¿Por qué digo todo esto? Porque siempre culpamos a los demás lo que nos pasa, o al de ahí arriba principalmente, pero muchas veces no le damos el sentido a esto de lo que nos va a enseñar después del diagnóstico. Fue duro porque de vacaciones, regresamos de vacaciones, se empezó a pelar su carita, porque ella su vitiligo es parte de su naricita y parte de su labio, en la parte de arriba. Y se empezó a pelar y se hizo la manchita roja como si se hubiera quemado. Y no pigmentaba, se ponía rojito. Pues sí, nos sorprendió, fuimos con un dermatólogo, que un dermatólogo nos dijo, es que el vitiligo no les puede dar a los niños. Deben de estas cremas, esto, y vamos a hacer tratamiento de no sé qué, láser y bla, 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 pero a los niños no les da el vitiligo. Nosotros pues, como que nos quedamos en un principio, en ese diagnóstico, y nosotros, pues, papá, mamá, labora y tenemos ahora sí que seguro social, ahora sí que Ujú. las cosas como son. En el seguro social vimos al médico familiar y el médico familiar nos mandó con el dermatólogo. Y el dermatólogo dio el diagnóstico por parte del seguro social. Aquí en Cuernavaca, que es la clínica 1. Les tengo que decir, su hija tiene vitiligo, fueron las palabras. Nos explicó que la condición que era una condición de la piel, que no afectaba, que como tal no le afectaba a su persona, ¿no? Y pues no le afectó, a ella no le afectó, porque lo digo, o tal vez si lo afectó lo supo disimular muy bien. Nos dio un aceitito de bergamota con almendra, que se lo debía de poner y Ujú. en el sol, a ver si volvía a pigmentar, pero ella nos decía que le ardía. Mm. Eh, a mi esposa le costó mucho trabajo y se sentía culpable. Y yo no tenía palabras luego para decirle, es que no, no es tu culpa, no es mi culpa, es una condición que pasó, que me voy a sincerar un poquito. En ese aspecto yo tuve una situación con mi suegra, tuve una diferencia, ella estuvo presente, no sabemos si eso fue el detonante, porque ella le afectó. Yo como papá, mi error, porque hay que resaltar, ¿no? Como papás también cometemos errores, que muchas veces ante los hijos no los hacemos o no los aceptamos, ¿no? Porque siempre queremos enseñar la figura que papá es perfecto o mamá es perfecta. Y tal vez eso, ella le cambió su condición para que se pudiera presentar esa situación, ¿no? O su condición médica, que es el vitiligo, ¿no? Y pasó, yo me sentí muy culpable. Para mí era ver yo a mi esposa el diagnóstico y saber que tal vez yo lo ocasioné. Me sentí
muy culpable. Quisiera hacer ahí Pero, una pausa, Juan, en donde como hijos, créeme que a veces hacemos magia en tratar de disimular que estamos bien, pero también genuinamente pasa que como niños no dimensionamos. Entonces, uno, el niño vive su momento, su presente, y si su presente es estar contento, lo va a estar. No gira para eso, su entorno en relación a un diagnóstico. Lo que sí puede para hacer es girar su entorno en relación a que si ve a sus papás preocupados o que algo cambió. Y por otro lado, me gustaría compartirles este mensaje. La vida simplemente pasa y como seres humanos siempre queremos darle desde lo mental una razón, una justificación, solo que a veces no la tiene, ¿sí? La predisposición ya existía y desafortunadamente no lo sabemos. Y es mucho más complicado entenderlo y aterrizarlo cuando no hay otros parientes en la familia que lo tengan de manera visible. Pero nuestros antepasados que no conocimos no sabemos qué pudo haber pasado. ¿por qué resalté esto o por qué lo mencioné así con mucho énfasis, ¿no? Enlazado a lo que me está diciendo usted, nosotros como papá nos sentíamos súper culpables, pero ella veía su día a día muy normal. Y fue donde yo empecé a aprender aún más de ella. Y fue donde ella me enseñó que ella estaba bien y los que estábamos realmente éramos mal, éramos nosotros, porque no aceptábamos su condición, lo que éramos nosotros como papás, no ella. Fue un proceso de un año de irlo aceptando poco a poco, asimilarlo. Este, no le voy a decir que no. Tocamos puertas hasta con los psicólogos de que nos ayudaran para ese proceso de aceptación. No sé si se le llame duelo o no sé, también se le puede relacionar como duelo Sí, a una noticia como tal, pero yo la veía feliz y la veía que ella la hacía especial. Ella como tal la hacía feliz o se sentía feliz, se sentía especial. En este lapso le puedo decir que practica taekwondo desde los 3 años, pasó al es muy fútbol, buena. pasó al fútbol porque nos entregó cinta negra, bueno, rojinegra, y ella nos pidió descansar. ¿Por qué digo esto? Porque en ese lapso se presentó lo que fue el diagnóstico y después de ahí regresó al fútbol porque nos pidió jugar fútbol. ¿Por qué lo digo esto? Porque también el practicar un deporte del que la hayamos dejado porque llegó la pandemia y sí entrenaba, pero entrenaba en casa. Mm. Tal vez también eso fue un detonante, una condición que le hizo a ella el aprender a manejar sus emociones o a todos muy diferente, ¿no? Porque es un antes y un después la pandemia. Porque a nosotros, mi esposo y yo, nos tocó ser sector primera mano, sector salud indirectamente. Y Sé perfectamente de lo que estás hablando, Juan. ella así como que fue en ese lapso de la pandemia cuando se presentó la situación y el buscar un diagnóstico y el aceptar va de la mano con que estás encerrado y fue ese proceso fue tal vez aún más difícil porque pues la convivencia, bueno, éramos nosotros cuatro y qué sigue, el cómo sigue, el qué hacemos, ¿no? Sí fue una situación que nos unió más. Tanto llegó el diagnóstico, la pandemia y nos hizo ahora sí que los cuatro aún más fuertes. A título personal, creo que les dio la oportunidad de vivir a su tiempo su proceso, sin Sí, ningún ruido alrededor, sin opiniones de terceras personas que en muchas ocasiones, aunque tengan la mejor intención de ayudarnos, pueden ser un poco incómodos o entorpecer los procesos. sí. Entonces fue un buen tiempo de calidad entre ustedes como familia.
Sí, ahora sí que sí, no es, muchas veces no fue muy fácil el proceso, ¿no? Como me pregunta usted en el inicio de la pregunta, el cómo se aceptó ese proceso, fue gradual, pero en ese gradual es un proceso muy largo para los papás nuevos que reciben ese diagnóstico, es gradual y en ese lapso muchas veces es hasta de culpa, la palabra, porque te sientes culpable, pero como lo dijo usted, muchas veces no sabemos realmente la condición si es de hoy, tercera generaciones, segundas o más hacia atrás, pero lo primero que se te viene a la mente es por mi culpa, como papá, porque muchas veces cuando pasan cosas buenas, todo es de ella, todo logro es bueno, pero cuando pasan cosas malas, como papá, asumes o quieres quitarle el peso a ellos y asumes toda la culpa o la responsabilidad. Qué excelente observación haces. Completamente de acuerdo. Cuando son cosas positivas, aplaudimos y celebramos los logros de nuestros hijos, pero cuando hay un error, en automático viene este juicio y autoexigencia y cuestionamiento en que si lo hicimos bien o mal. Y es muy difícil aceptarlo. Yo le puedo decir que hace 2 años, que fue el Día Mundial del Vitiligo, que fue en el hospital, yo hablé por primera vez de lo que era el vitiligo. De hecho, hay un video donde la Ujú. verdad se me salen las lágrimas, pero fue la primera vez que yo hablé de lo que yo sentía como papá. Yo no había, la verdad, yo ni a mi esposa ni a ella me había abierto tanto como en ese momento, ¿no? ¿Nos puedes Porque como dice, platicar más sobre ello? sí, dijo, alguien que quiere decir que se sintió al diagnóstico o a tu hija, ¿no? Yo le pedí perdón a Dasha, primero que nada, y dije todo lo que sentía, ¿no? Todo lo que tenía guardado durante esos años. Sentimiento de culpa, lo vuelvo a reiterar, el ver que luego la hacían llorar, que muchas veces los niños son crueles, pero los adultos son más, que ella tiene una condición en su pielecita, pero los adultos tienen una condición en la cabeza que no se puede curar al, al tener un juicio hacia una niña que no les hace daño y que al final de cuentas ellos no viven su día a día y no cargan su día a día. Y no cargar, digo, malo, sino no la conocen, pero sí juzgan. Y eso es una falta de información y de concientización hacia los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros en su momento, en ese proceso que es de aceptación, hemos llegado a ver gente con vitiligo, con sus manchitas. Hay una fundación que te puede ayudar, que te puede dar la pauta para encontrarte. Porque me acuerdo cuando llegamos la primera vez que usted nos invitó a un evento de la fundación, porque fue gracias a usted, que ahí no íbamos a encontrar la cura, sino si nos íbamos a curar nosotros mismos. Algo así, unas palabras así, no las recuerdo exactamente, pero recuerdo mucho que nos dijo eso, o nos dijeron eso. Y ese día luego que me abrí, pedí disculpas, dije mi sentir, la verdad lloré, fue la primera vez que así como que dije todo lo que sentía, lo que tenía guardado, porque tenía que ser fuerte, fuerte por ellos, por ellas, Sí, por mi pero esposa. también congruente con tu propio proceso y el poder expresarlo es liberador. Entonces el Sí, camino se vuelve un poco más ligero y también se abre la posibilidad a poder resolver los retos de manera diferente. el lugar que era seguro. Ujú. Me sentí en un lugar que me podían entender y que me podían escuchar realmente sin juzgarme. Resaltar eso porque eso te da la fundación, un lugar seguro. Así es, Perdón. un hogar donde poder este, tomar un respiro para seguir el día a día. Y cuéntanos, Dasha,
¿Cómo te sientes con todo esto que está diciendo tu papi, por favor? Pues la verdad siento que de su parte es muy fuerte porque tuvo que aguantar todo durante los años donde buscábamos ayuda más que nada para saber más sobre el vitiligo y poder entender el porqué del diagnóstico. Pero durante ese lapso entendió que no toda la culpa la tenía que cargar él, sino que tuvo que soltar para poder sanar y poder entender más cosas, o sea, de que no era su culpa, más que nada esto. Y pues yo de más chica, cuando nos dieron el diagnóstico, pues realmente no, yo que recuerdo no me pegó mucho. Solamente sí el bullying que hubo en su momento en la primaria, Claro, pero de ahí en fuera, o comentarios o vistas o personas que me veían en la calle, de ahí en fuera era como de que, o sea, no me afectaba realmente porque o sea, realmente yo considero que es más estético que, o sea, físico, o que te pueda doler, arder o te pueda causar algo en tu cuerpo. Sin embargo, también sabía que tenía que tener más cuidados en cierto modo, ya que bloqueador en la playa más constantemente y era bloqueador y así, y eran como de que y no podías ponerte cualquier cosa en la cara, cosas por el estilo que yo llegué a notar. Y pues yo la verdad agradezco a mis papás porque buscaron a mis papás o a mi papá porque buscaron una forma donde yo podía entender más que tenía, porque cuando me lo me, me dieron el diagnóstico, la verdad yo no sabía mucho del tema. Lo único que sabía realmente era que pues era una mancha blanca y antes de llegar a la fundación, sinceramente no sabía por qué se daba. Y mis papás buscaron las herramientas para darme conocimiento y darme a entender también ellos porque yo lo tenía. qué hermoso Y te expresas, Dasha. Y cuéntame, mientras vivías estos momentos difíciles, ¿qué hacía tu familia y principalmente tu papá para ayudarte y sentirte acompañada? mm, siento que de las acciones que más me gustaron de cierta forma, más yo veía que ellos hacían era que no había distinciones, o sea, no era como de que, o sea, me trataban como de cierto modo como mi hermano, o sea, que nunca hicieron una distinción de que ella porque sí o así, o sea, me trataron o como si no inclusive como si no tuviera la mancha, me trataban, pero en el aspecto de que no hubo ninguna distinción como de que o ningún sobrecuidado hacia la mancha. Y también cosas como en la escuela, pues me llegaron a hacer bullying por la mancha, me llegaron a decir uno que otro apodo, tanto por la mancha como mi sobrepeso. Y mis papás, igual me hacían burla porque mis papás estaban constantemente en la dirección, pero en el fondo yo eso lo agradecía hacia ellos porque decía, por lo menos, o sea, vienen a hablar, les interesó, o bueno, saben, yo sé que ellos van a ser para mí y que van a venir a hablar si algo no me gusta o si algo algo correcto me está pasando. Claro, Algo correcto. algo tan sencillo como saber que tienes a alguien que te va a defender. Y saber más que nada que yo tengo un lugar seguro donde llegar y platicar lo que me pasa, porque durante, bueno, los años de primaria y secundaria, los dos, he platicado con mis compañeros, he convivido con más personas y no tienen siento que yo no tienen la misma comunicación que yo tengo con mis papás, tanto con mi mamá como con mi papá, porque yo llego de la escuela y casi que les cuento todo. Y ellos llegan y casi nada saben de sus papás y eso es lo que es lo que más me gusta de lo que más
gustó de este proceso, que yo podía llegar con ellos y sabía que había un lugar seguro donde podía contar lo que me había pasado o lo que no me había gustado. Y también que cuando yo en la calle iban pasando personas y se me quedaban viendo feo, porque hubo más que una que otra persona que pasaba y se me quedaba viendo feo. Mi papá sí les decía de que, o sea, como que tiene vitiligo, o sea, como que aclarándoles que tengo, porque, o sea, la gente te mira con un morbo, con una, no sé si es curiosidad, con una mirada que es como una combinación entre asco, curiosidad, no sé, que hasta ni tú mismo sabes de qué se trata. Y es algo muy raro porque tú vas pasando y nada más la gente se te queda viendo en la cara y es como que, Y tan solo sentir que tienes puesta tanta la atención de las personas sobre tu persona es muy incómodo. sí. Y, o por ejemplo, había personas que me preguntaban que qué tenía, o niños que inclusive me decían como de que te manchaste ahí. De los niños siento que es más inocencia de los niños que de las personas adultas. De las personas adultas puede haber tanto curiosidad como malicia, porque pues los niños están chiquitos, van aprendiendo, apenas van sabiendo qué son las cosas y la gente adulta ya pudo haber escuchado el tema o a lo mejor igual son ignorantes, pero no tienen el por qué juzgar a alguien sin siquiera saber qué tiene, porque es con todo, porque pues si tú ves a alguien diferente en la calle y te causa curiosidad, vas, bueno, la verdad, eso me han inculcado mis papás, mi papá, que si yo veo que alguien tiene algo o así que me causa curiosidad, yo voy y pregunto antes de crearme ideas que no son, Claro, fíjate que a mí me porque estás dejando muy claro, digo, me estás dejando muy claro, uno, que tienes un gran corazón, ¿sí? Eres noble. Dos, se podría decir que es un secretito. Más que los niños hagan esos comentarios, es que ven en sus casas como para poder emitir esos juicios, ¿sí? Los niños son esponjas de lo que ven en su entorno y de las personas que los cuidan, sean sus papás, primos, tíos, abuelitos. Entonces, lamentablemente es algo de lo cual no tenemos control. Y de lo que estoy infinitamente admirada y fascinada es darme cuenta la capacidad que tienes de ser resiliente, de adaptarte, de ver lo positivo. Y no es romantizar un proceso doloroso, al contrario, has atravesado tu dolor y tu sufrimiento en su justa medida, pero también al tener el acompañamiento de tus papás es saber cómo encaminarlo en algo positivo. Esa es la gran enseñanza que nos están dando ahorita. De, decía tu papi hace rato que sea feliz y sí quisiera mm, desmenuzarlo un poquito más en el sentido de que como padres queremos que nuestros hijos sean felices, pero tampoco es cegarnos a que van a tener adversidades, eh, van a tener complicaciones el día de mañana, van a tener desacuerdos, que va a ser doloroso. Nuestro trabajo como papá es justamente lo que están haciendo tus papis, dándote herramientas para poder enfrentar todo aquello que se te presente. Y aun que no tengas un buen día o una buena racha, tú puedas ser feliz con quien tú eres, que de ti depende tu felicidad, el estar bien, el poner una buena cara y también de poder sentir tus emociones en la justa medida y que sí, puedes estar triste, pero eso no va a opacar que tú puedas ver todo lo positivo que tienes en tu vida. Sí, Juan, ¿qué sientes algo al ver a importante. Dasha?
que ha usado su voz para hablar de discriminación, compartir su historia y llegar a la Fundación Mexicana de Vitiligo. Que siento orgullo. Soy su fan número uno de ella. Hay una frase que dicen que todos tienen un ídolo. Yo creo la mía. Reitero, todos tienen un ídolo. Yo creo la mía. Ella es mi máximo, no decir que mi máximo orgullo junto con su hermano. Eh, pues, orgullo, la palabra sí que orgullo, y que hemos hecho, papá, mamá, un buen trabajo, ¿no? Porque somos un equipo. Ahorita tal vez estamos hablando de papá, pero siempre con mi esposa de la mano, somos un equipo para poder seguir adelante de todo esto. Y tal vez hay cosas que a mí se me pasan a enseñar por el día a día del trabajo, el trabajo pesado, pero está ella también para apoyarme, porque también resaltar eso, porque muchas veces como hombres no, no, no nos gusta o no hacemos mención de eso, ¿no? Mucha gente, a la gran persona que tenemos a nuestro lado y que nos ayuda en esto, porque hay cosas como hombre que yo no las sé, ¿no? Y que hay Y que veces como mujeres cosas tampoco de, sabemos que ustedes hacen. cosas de ella, de mujer. Me ha tocado ir al supermercado y comprarla, ¿no? Al final de cuentas, ustedes me entienden. Y no con pena, ¿no? Al final de cuentas es parte de mi función como papá y es parte del valor que ella me ha enseñado, Dasha, que la pena no, no debe existir, ¿no? Cuando hay una buena causa. El, me ha enseñado también que no preguntar el por qué, sino para qué. Porque cambia el contexto, ¿no? Porque en un principio yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a ella? No. Después del todos los logros, los avances que hemos visto en ella, en su personalidad, veo el para que ella sea más empática, para que ella sea para que ella marque la diferencia, porque en un mundo una persona sí puede hacer la diferencia y tal vez no puede cambiar el mundo totalmente, pero puede ser la pauta para que la vean como una figura o la vean como algo positivo dentro de todo lo malo y se unan a ser un poco más empáticos con el que está al lado. al Tal vez yo tengo vitiligo, bueno, lo digo por allá, tiene vitiligo, pero hay una persona que está en silla de ruedas y necesita subir la rampa. Ella le puede ayudar, ¿no? Ver que cada ser humano es diferente y lo hace único, como su manchita la hace única a ella. Eso que ella, no es por ser mi hija, ¿no? Pero ve una situación de riesgo o que puede ayudar y lo hace. Eso, eso es tal vez la enseñanza o lo que le agradezco a lo que es el vitiligo. El, el cambiar el por qué, para qué. Nos queda más que claro que irradias el amor que le tienes y el orgullo hacia Dasha. Bueno, traspasa la pantalla. Y Dasha, ¿qué te gustaría agradecerle hoy a tu papá en este día tan especial por este camino que ha vivido junto contigo? Pues antes que todo le doy gracias por ser mi papá porque eso conlleva a más cosas. Tanto gracias por estar siempre ahí, porque cuando yo me sentía mal o he tenido días malos, él ha estado para mí, para levantarme. Eh, Gracias porque siempre en todas mis ideas me sigue, en todas las locuras que quiero hacer. Él está para mí en todos mis caprichos, si lo quieren ver así, está ahí para cumplirlos o ap- para apoyarme en todas las decisiones que tomo y en todo lo que quiero hacer. Él está para mí, para que lo pueda lograr y pueda llegar a algo grandioso. Y más que nada, gracias porque él
como lo repito, me ha alzado en los momentos más difíciles. Hace no mucho entré, no en crisis, pero sí en frustración, porque había cosas que no iban bien o no iban de acuerdo a lo que yo quería hacer, o de acuerdo a mi plan o a lo que yo tenía pensado que yo iba a estar para ese momento. Y él me dijo, a ver, date un respiro, tranquila, y ve las cosas positivas que puedes mejorar y que puedes ir trabajando para que puedas llegar hasta donde tú quieres. Y más que nada ver el lado, la otra cara de la moneda, que no todo es malo y también hay cosas buenas, y las cosas malas poderlas afrontar, tanto pues para que podamos pueda seguir avanzando y pueda seguir teniendo un desempeño mejor, tanto académicamente como deportivamente. La mejor persona que he conocido, tanto como él y como mi mamá, como mi familia, mi núcleo familiar, que ellos me han inculcado que mi núcleo familiar, sí, es toda mi familia, pero mi núcleo familiar es de 4 personas, que son mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Ese es nuestro núcleo familiar, nuestro huevito le decimos nosotros, que al final de cuentas siempre vamos a estar los 4 para cada uno de nosotros cuando lo lleguemos a necesitar. Y aunque a lo mejor mi mamá no esté en el trabajo, o mi papá esté en el trabajo, siempre va a haber una persona en casa que nos pueda apoyar, inclusive como hermanos que llegamos a estar con mi hermano solos, nos apoyamos mutuamente, y el trabajo en equipo agradezco mucho a que me han apoyado, me han inculcado que el trabajo en equipo es fundamental, porque tú lo puedes lograr, pero puedes lograr más cosas trabajando en equipo. Y esto me ha servido tanto personalmente como en la escuela, por trabajos que he hecho, porque yo tengo mucho la voz de liderar. Hasta han dicho que soy muy mandona, pero ya también he trabajado en eso porque es algo que pues también como que me ha llevado a creerlo, y he trabajado en eso para que pueda ser una mejor versión de mí. Y simplemente le doy gracias por estar siempre conmigo. Qué hermosas palabras, Dasha, y quisiera sumarme a la felicitación en Juan, extender una felicitación por el gran trabajo que has hecho como papá de Dasha, por ser un líder en tu familia y básicamente es por ser quien eres y ser congruente con las decisiones que has tomado a lo largo del camino y estar presente para tu familia. Sí, ahora sí que ha sido un camino largo, bonito, como dijo en su momento, con altibajos, altibajos de los que han aprendido, porque uno aprende más de los momentos malos que de los buenos, porque normalmente reitero, te preparas para las felicitaciones, pero no para el regaño. Sí. Te preparas, te preparas para las buenas noticias, no para las malas. Hago una analogía tan fácil. Muy poca gente, toda la gente se prepara con un baby shower cuando nace un bebé, pero muy pocos se preparan cuando fallece alguien. Algo tan simple como eso es el ver lo positivo que te da la vida, lo bonito que te da la vida. Y pues no hay otra palabra igual agradecimiento, ¿no? Cuando eres agradecido, las cosas fluyen y fluyen de la mejor manera que uno se puede imaginar. Y yo de lo que sí estoy muy seguro, cuando uno lo desea con todo el corazón, el universo conspira a tu favor. Y eso enseñarle a ella, que si ella desea algo, luche, se aferre. Eh, un paréntesis, una historia de ella que cuando empezó el taekwondo, ella nos dijo, yo quiero un deporte donde dé patadas y trancazos. Entró al taekwondo. Yo quiero que mi lobo diga amor y algún día diga Mej. Y voy a ir a París con un lobo que diga Mej Corea. y a Corea. ¿Qué significa amor? Morelos representando el estado. Mej,
la selección mexicana de taekwondo, Cuando representas al estado, te ponen atrás en tu uniforme significando que vas representando a tu estado y a tu país, cuando dice país México. con ICMF. Y paso a paso lo ha logrado. En dos regionales ha representado a Morelos, en taekwondo en formas, en tercias. Y es eso, ¿no? Enseñarle a ser perseverante, a ser, no te rindas, el que siempre les digo, hoy va a ser ellos me contestan, buen día, ¿tú eres la? Mejor. Mejor. Es una frase que todas las mañanas antes de que entren a la escuela, a los dos. Hoy va a ser Buen día. ¿tú eres la? Mejor. Porque se lo debe de creer, porque la debemos de preparar al mundo laboral que viene, al día a día que viene, porque la competencia es muy alta en todo, dígase deporte, dígase escolarmente, dígase en su momento laboralmente, y se debe de preparar, ¿no? No, ella no debe de ver una condición, el vitiligo que la limita, no, al contrario, debes de echar el doble, porque van a estar las miradas encima de ti. ¿Por qué? Por tu manchita y porque, ¿para qué? Es un estudiante, puedo decir que la mejor de su salón, tiene el mejor promedio de su salón, muy buena para el estudio, muy responsable, sin necesidad de que llega, así que lo reitero, ¿por qué lo digo? Porque va de la mano el trabajo como papá y mamá que hacemos y el empezar a forjar más allá de que tiene vitiligo, el dar el paso. No como condición, que reitero lo mismo, reitero otra vez, porque muchas veces como papás, cuando recibimos el diagnóstico queremos, pobrecita, no hagas nada. Claro. Mm, No, ella llega, sale de la escuela, llega aquí a la casa, se cambia, baja, come, y sin necesidad de que te haga tarea, no. Se pone a hacer su tarea, ya acabé. Este, o ¿tienes poquita tarea? Sí, es que ya la avancé en la escuela. De 3 materias que tenía tarea, las hice 2 en la escuela, me apuré a hacer otras cosas y acabé la tarea, ya no me traigo una tarea. A lo que voy es el grado de responsabilidad gran hija que es, ¿no? El, Desde ahorita se está forjando cómo y no es su condición no es un limitante y nunca lo vamos a hacer ver a ella que es un limitante, al contrario. Tienes que echarle el doble porque, como digo, las miradas las vas a tener encima. ¿Por qué? Pues si eres buena, van a querer que des más. Y si quieres hacer la diferencia y ser una imagen para que te vean que el vitiligo no es una condición para que no puedas hacer las cosas, tienes que dar el plus. Tienes que ser diferente. Diferente a los demás, no para mal, sino para bien, ¿no? Que te vean como un ejemplo, que te vean como yo quiero ser como Dasha porque ella saca buenas calificaciones. Y trae un caminito atrás que es su hermanito y que yo quiero ser como Dasha. Y ya le hace una mancheta, ya me hace una mancheta como Dasha. Porque eso hay que resaltarlo. Como papá también tienes que saber manejar cuando tienes más de un hijo, el cómo puedo hablarle a uno y cómo puedo hablar al otro, no distinguiendo, sino a ver, mi amor, ella tiene una condición, esto explicarle. Ujú, Porque eso las hace más fuertes. Porque en su momento Tadeo. Es que mi hermana tiene vitiligo, es una condición de la piel. El estar informado y tener información, eso ayuda mucho a que la comunidad en general, cuando volteen a ver a una persona con vitiligo, no la ven de esa forma que la ven. Y eso ya me sé en mi trabajo, mis compañeros, ya vimos a Dasha en la pasarela, su maestro de taekwondo, de que cuando le platicamos que salió en la Rosa de Guadalupe, qué padre, ya eres famosa. Todo ese tipo de cosas, a ella la forjan también y claro. la hacen. Y tal vez el trabajo más grande con papá, mamá, es hacer sentir lo más grande a tus hijos que se pueda y que se la crean. No para mal, sino para bien. De que si ya lograste eso, aún puedes lograr más. Y pues ahora sí que ese trabajo, como dice ella, es mamá, papá, Dasha, Tadeo, pero vienen abuelita, abuelitos, primos, tías, conocidos, amigos de la familia, que Maestros. maestros que ya la ven como, wow, es Dasha. Y no por eso también, si te caes y sacas una mala calificación, no quiere decir que es malo, ¿no?
fue un mal momento, tuviste un mal examen, y ahí es nuestro trabajo como papás, todo va a ir adelante, todo va a ir bien, levanta la cara, sacúdate y lo que venga, porque no te puedes quedar ahí, al contrario, darle vuelta a la hoja, así como tú nos has enseñado a darle vuelta a la hoja a tu diagnóstico, así lo tienes que aplicar tú mismo en tu día a día. Son de las palabras que se las repetimos, procuramos repetirse, hacerles saber lo especial que es. No, no por su condición, sino por lo que es Dasha. La importancia de recalcar el impacto que tienen las palabras que como papás les decimos a nuestros hijos y que el día de mañana va a ser esa vocecita, su yo interior que los aconseje en tomar decisiones, en volverse a situar en quiénes son. Entonces, la invitación es pongamos más cuidado, qué es lo que le decimos a nuestros hijos, trabajarnos a nosotros mismos para poder ser certeros en el mensaje que les queremos transmitir. Algo que dijo ahorita muy importante, el trabajar en nosotros mismos, ¿no? Con papá, hay veces que tenemos un círculos viciosos que viene de familia, ¿no? Hacia atrás y lo vemos normal. En general, uno es responsable de romper ese tipo de malos vicios, ese tipo de círculos y empezar una historia nueva con tus hijos, ¿no? Porque como papá, muchas veces, dígase así, ¿no? Repetimos patrones que nosotros tuvimos y que tal vez les hacen mal a ellos. Y es nuestra responsabilidad como papás cambiar ese tipo de cosas, porque al final de cuentas nuestros hijos, como lo dije en un principio, es lo máximo para nosotros, ¿no? Nosotros no, ellos no nos pidieron venir aquí al mundo, pero somos responsables de ellos en el día a día, tanto sus buenas decisiones como sus malas decisiones. Cuando hay buenas decisiones, como lo digo, felicidades. Cuando hay malas decisiones, aquí estamos para ti, para ustedes. Y que ellos sepan, ella sabe que su lugar seguro está aquí con nosotros. Y siempre va a ser su lugar seguro casa, su lugar seguro va a ser papá, mamá. Y como se menciona mucho, ¿no? Que en lugar que diga, no la llamo mi papá porque me va a regañar, no. Le voy a hablar a mi papá porque él va a venir por mí. Independientemente de la decisión que haya tomado, como la haya tomado, no haya pedido permiso, no haya pedido permiso, si tomó una mala decisión o si yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ella sabe que voy a estar ahí. Y así esté hasta donde esté, yo voy a ir hasta donde esté ella por ella, porque es mi hija, porque Dios me mandó esa bendición. Mi esposa, su mamá, me dio la oportunidad de ser padre y porque gracias a ella, a ellos, soy ahora el Juan que soy, porque el Juan de hace 14 años, 15 años antes que estuviera ella, es uno muy diferente al que está hablando hoy y que he aprendido con ella. Soy fiel creyente que los hijos, uno, nos pueden dar un sentido a la vida inimaginable y por otro lado nos hacen constantemente buscar ser una mejor persona y una mejor versión de uno mismo, precisamente para darles lo mejor. Sí, hay apenas salió un video, creo que en TikTok, de una chica que va a descender un avión en el aeropuerto internacional de México que le dicen conejo, coneja, algo así, conejo. El papá está lloviendo, es el primer vuelo de su hija que tiene comercial sola, Uh-huh. como piloto, y está en el puente de la Ciudad de México en el aeropuerto, está lloviendo, y él está, le grita, conejo, lo lograste. Ah, Ahí vas a lo que voy. construyéndolo. A lo que voy, digo, ahorita ya dio un paso, ha dado pasos muy grandes, ¿no? Como en las calificaciones, representando al Estado, y la veo competir y me siento como pavo real, me siento el papá más grande del mundo, y no es que haga ella lo que yo no pude ser, ¿no? Pero
Me hace sentir la persona más grande del mundo, me hace sentir invencible, me hace sentir único. Pero digo, eso es ahorita. Ahora cuando acabo una carrera, cuando hago la diferencia en el mundo, ¿qué me espera, no? Si así me pongo loco o eufórico cuando veo sus logros, ahora sí, ¿no? Y entiendo al papá, por la historia es porque entiendo al papá, cómo se ha de haber sentido, ¿no? Es ver, ver sus sueños de su hija, cumplirlos, es padrísimo. No tiene palabras. Por eso hago referencia a ese video que vi, porque sí, se siente la emoción del papá, ¿no? La comparte, ¿no? Y eso es bonito, compartir esas emociones, ¿no? Son de las cosas que a mí los papás están orgullosos de sus hijos, porque cada quien sabe el trabajo que esto trae atrás, los sacrificios que conlleva logros así. Y que en su momento a mí me alegran esos logros de esas personas. Y que sea esa cadena, que cuando mi hija tenga sus logros, hay una persona que se alegre igual que yo y lo vea como un ejemplo, ¿no? De eh, que el papá está, aunque ya seas adulto, el papá siempre va a estar ahí. Sí, totalmente. Y qué motivas palabras, Juan, donde, pues sí, es lo que puedo hablar a título personal, es lo que no importa la edad que tengamos, siempre vamos a ser las princesas de papá. Siempre vamos a buscar esa conexión, esa, esa mirada de reconocimiento, de saber que pase lo que pase, van a estar ahí. Eso que dijo es muy importante, ¿no? La princesa de papá, ¿no? Ya no recuerdo la fecha exacta, pero hay un día que dan flores amarillas. Sí, 21 de marzo. en marzo no recuerdo la fecha, pero sí, 21 de marzo. Papá consigue flor amarilla para la señorita. Este, Se pone porque camisa rosa. me pongo camisa rosa cuando, el día que ella nació y la vi por primera vez me puse camisa rosa, porque era un día muy especial para mí. A lo que voy, ese tipo de detalles es lo que ella espera en un futuro, cómo debe ser tratada, cómo se merece ser tratada. El, con mi esposa decimos que los estándares que tiene ella son muy altos, sí. porque ya llegué con un chocolate para mi hija, llegué con una rosa, con una flor, o te invito a comer, te invito a un café. Luego estamos construyendo una señorita, una futura mujer con muy consentida, si lo quiere ver así, pero es mi tesoro más grande, ¿eh? Y no porque soy papá o soy su papá, no le puedo regalar una flor, no, al contrario, que ya fui por la escuela por ella y ya le llevé un ramo de flores y detalles así, ¿no? Que a ella la hacen sentir importantes y nunca olvidar eso como papá hacia tus hijos, hacerlos sentir importantes con esos pequeños detalles que para muchos son insignificantes, pero para ellos es un mundo y hacen la diferencia en su seguridad, en su forma de ver la vida y en su forma de proyectar hacia las demás personas su forma de ser. Y también el que ella sepa que tiene la capacidad de poderse proveer de todo eso, que no necesita de nadie más para recibir esas atenciones. Es algo que ella de manera natural se va a poder dar a ella misma. Y el mensaje principal es que es merecedora de eso y muchas más cosas. Eso es muy importante que dijo, muy, pero muy importante. En general, llámese persona que tiene una condición como el vitiligo, que tiene una condición de discapacidad, ¿no? Somos seres únicos, somos seres independientes, que no dependemos de nadie, ni para ser felices, ni para que nos regalen algo. Y le hemos enseñado a ella que el trabajo duro tiene muchas cosas buenas. El trabajo duro te abre muchas puertas. El trabajo duro
te hace que llegue la vida que muchas veces quieres. Lo hemos platicado con ella. Es que quiero ir a tal lado. Trabaja, trabaja, logra tus sueños y tal vez parte de tus sueños te va a llevar a conocer los lugares, pero depende de ti, que no dependes de nadie más para todo eso. Y lo hemos dicho, estudia, porque ella tiene en la mente que quiere estudiar medicina. Mm, Estudia y en su momento, sin necesidad, vas a ver un día va a decir, me voy a ir de viaje a tal lado, papás, para que no estén con pendiente. O porque Tadeo quiere estudiar piloto. O voy a acompañar a mi hermano a tal lugar, porque va a ir de viaje, va a pilotear y lo voy a acompañar. Y lo que platico con mi esposa, un día de esto, bueno, cuando estén grandes ellos dos van a andar juntos y no depender uno del otro, sino ese acompañamiento como hermano y claro. también ella personalmente que ella lo puede lograr, que si ella quiere comerse un helado o ir a comer a tal lado, que no depende de nadie para que pueda hacerlo. Le estamos dando esas armas, esas herramientas para que ella lo pueda lograr, ¿no? Que ese tal vez es el trabajo más difícil como papás, como papá, el enseñar el camino y darle las herramientas, porque eso es lo más importante, dar las herramientas para que lo logren ellos y decirles pues, la capacidad que ellos tienen, qué tan capaces son, y como lo dije hace rato, que ella se lo crea, que no hay imposibles para ellos. Bueno, tengo una pregunta para ambos. Si pudieran decirle un mensaje a otros papás, hijas, hijos y familias que están viviendo un diagnóstico de vitiligo, ¿qué les dirían? Pues lo más importante a, a las personas con vitiligo que todo es temporal, todo es un proceso de aceptación. Eh, vas a estar buscando la cura para quitarte las manchas, para ya no tener vitiligo, y vas a terminar encontrando la cura para ti mismo o la cura del corazón. Porque al final de cuentas, hay tratamientos donde disminuyen las manchas, pero no vas a encontrar lo que la aceptación te va a poder dar, tanto como que te aceptes a ti mismo como eres, tu personalidad, tu físico, entre factores tuyos, y a los acompañantes que los hagan sentir queridos y que no hagan ninguna diferencia entre ellos, porque puede haber personas de la misma edad que donde hagan diferencias. No, eso no es un detonante para que tú hagas una diferencia o para que tú trates menos o más a alguien que tiene vitiligo. Al contrario, dale aliento para que pueda seguir adelante y pueda cumplir más cosas que se proponga y lo que tenga en mente en un futuro. ¿Y tú, Juan? ¿Qué le diría a un papá con ese diagnóstico? Los tiempos de Dios son perfectos y no preguntes el por qué, sino para qué. Que disfruten el proceso, porque también no dejes de disfrutar aunque sea malo, que no hay mejor cura que la familia, que no hay mejor cura que la aceptación propia y que no van a encontrar la cura en lugares que no conocen el tema, que busquen lugares como la fundación, que es lo principal, para que estén informados. La ayuda psicológica, porque muchas veces te ayuda mucho la ayuda psicológica para superar ese tipo de diagnósticos y que caminen de la mano siempre como familia, que no están solos en este proceso. Primero, primer núcleo familiar. Actualmente nosotros lo vemos también en la fundación y principalmente eso, que se informen, que se informen muchísimo y que muchas veces no creamos en los remedios caseros que hacen daño. Mejor que veamos un especialista en el tema,
que realmente nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a entender la condición. No sé si sea la palabra correcta, condición, o el diagnóstico, o el vitiligo, como la queramos llamar. Este, Eso, que sí, nos informemos, principalmente porque la desinformación e ignorancia lastiman más que el mismo vitiligo. Así es. Y que no se sientan solos en este proceso. Insisto, recurran a la fundación, que en lo personal nos ha arropado muchísimo y nos ha ayudado a entender mejor. Ha sido una válvula de alivio como familia. Digo como familia porque hasta abuelitos, abuelitas, primos, tíos han ido a eventos de la fundación, y no porque somos primera persona Dasha, no, también ellos han aprendido y también han sanado algunas cosas que tienen pendientes con ellos mismos. Y el proceso de adaptación es largo, pero que no se den por vencidos. Que una vez que inicien el proceso van a llegar a su fin y van a voltear a decir que son mejores personas en muchos aspectos de cuando iniciaron el proceso o cuando les dieron el diagnóstico. Y que agradezcan eso, que hay que ser agradecidos con el día a día y con lo que nos está dando la vida. Vaya, estamos aquí infinitamente cómodos platicando. Ya quienes nos puedan ver por YouTube se darán cuenta que hemos echado nuestras lágrimas, estamos muy emotivos con esta hermosa plática, pero vamos a seguir más adelante. Vamos a pasar a la sección desde las redes, donde yo me di a la tarea de investigar y me alié con un pajarito por ahí que me hizo llegar unas frases y quisiera compartírselas. Una frase de Dasha para su papi. Mi papá es un superhéroe. Para mí, él siempre está apoyando todas mis decisiones, me acompaña en todas mis aventuras y mis proyectos. Puedo contarle cualquier cosa y estoy segura que siempre me apoyará y estará para mí en todo momento. Y tenemos esta otra frase que es de Juan. La paternidad es magia y constante aprendizaje. Mágica porque llegó a cambiar mi vida y darle un mágico sentido a todo lo que hago, y de constante aprendizaje porque nunca dejo de aprender a ser padre y mejorar día con día basándome siempre en el amor y respeto hacia mi familia. A grandes rasgos, ¿qué nos pueden decir de estas dos hermosas frases? Pues que al final de cuentas, eh, ser papá, o bueno, viéndolo desde la postura de hijo, ser papá es más que un título, es más que decir soy el papá de, engloba tanto la crianza, el respeto, la comunicación, la educación que le das a tu hijo, porque se ve desde casa o se ve desde dónde educas a tu hijo y cómo lo educas. Simplemente al hablar con él, al hablar con esa persona o al tener un diálogo con él. Y más que nada, pues que siempre va a estar él para apoyarme y como lo dijo, eh, siempre va a ser siempre voy a ser la princesa de papá porque sé que él va a estar conmigo y va a ir hasta donde yo vaya, hasta donde él me vaya a acompañar para poder lograr las cosas que yo quiero. Y pues la frase siento que engloba todo, tanto como que tu papá es una persona a la que debes de respetar, como a una persona que puedes contarle todo y puedes tenerle la confianza para platicarle cosas que pueden llegar a ser incómodas tanto para ti como para él, ¿no? Y pues sí, también recalcando que pues me gusta mucho pasar tiempo con él, me gusta platicar con él, porque hay cosas para las cuales nos reímos juntos, eh, cosas de las que nos entendemos y así, y pues que lo amo mucho porque él siempre ha estado para mí y sé que lo va a estar cuando yo lo necesite en un futuro. Y para ti, Juan,
La frase mágica, siento que ha sido como comento, ¿no? Ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Ha sido el mejor truco de magia que me pudo aparecer en sacar la lotería o ha salido el mejor conejo del truco de magia que puede existir. Que en general con mis dos hijos, con Dasha, pues, he recorrido un camino más largo que con Tadeo, pues, apenas 7 añitos, pero con los dos es englobo pues por los dos, porque pues el papá, ser padre, es ser papá para niño y para niña, es un constante aprendizaje y tengo que aprender a ocupar las palabras correctas o el cómo, ¿no? Porque luego es difícil de que con Tadeo es un poco más pesado y con Tasha también nos llevamos bien, así lo nos hacemos travesuras, pero el Tadeo normalmente es más así como que más brusco luego. Y con Dasha así que su proceso de adolescencia, ¿no? El estar aprendiendo muchas cosas que están cambiando en ella, desde su humor, su forma de ser, cambios físicos, cambios femeninos, de que pues hay cosas que yo no sé y cómo pido. ¿Y qué pregunto? ¿Y a dónde la tengo que llevar? Y cosas así. Es un constante aprendizaje que la verdad, pues ahora sí que estoy aprendiendo y mágico porque tan mágico que aunque no quiera ir a trabajar, no existe el cansancio. Tan mágico que, aunque no me quiera levantar para ir a trabajar, desaparece porque lo tengo que hacer. No lo digo como una obligación, así como, como que algo malo, sino es un motor muy grande que te da esas fuerzas, esa energía, esa, ese impulso que muchas veces pierdes en el día a día y te lo dan ellos como hijos, por lo que es mágico. Y aprendizaje porque nadie nos enseña a ser padres, ¿no? No hay una escuela para padres que digan, regla número uno, debes de hacer esto, regla número dos, no. Es aprender sobre la marcha, vas corrigiendo sobre la marcha y de los errores que van Y apareciendo, recalculando. sí, recalculando, reorganizando, reajustando, porque en todos los aspectos, tanto económico como personal, como, vamos por acá, ahora por allá, pero sí, mágico porque un ejemplo, ¿por qué tan mágico? Porque en diciembre el ver el árbol lleno de regalos y el de que te digan, wow, papá, es lo que yo le pedí a los Reyes Magos o lo que le pedí a Santa Claus, es mágico. Y saben los papás a lo que me refiero. Esa magia que tienes el Rey Mago, esa magia de que exista Santa Claus, esa magia de que el ratón de los dientes es mágico, porque son recuerdos que quedan en ellos. Es parte de la magia, esos recuerdos que le estás dejando a ellos y que van a vivir con ellos y que van a crecer con ellos y van a perdurar tal vez cuando tengan sus hijos, esa magia, ¿no? De pasar la estafeta de un rey mago, insisto, de un ratón de los dientes o que todo es posible ante sus ojos y tal vez cuando ellos crezcan van a entender por qué es posible todo eso. Continuamos con la sección más emotiva de este podcast, que es que nos encanta resignificar el vitiligo. Entonces los invitamos a resignificar, ya sea en una palabra o en una frase corta, qué es para ustedes el vitiligo hoy por hoy. Una forma de aprendizaje, Mm, porque he aprendido mucho de él, sigo aprendiendo y apuesto que hay muchas cosas que todavía no sé al 100% y que debo de seguir aprendiendo. me encanta, me encanta. Para mí, ¿qué es el vitiligo el día de hoy? Una oportunidad para todos, para los que apenas dieron el diagnóstico, para los que están en el proceso y para los que ya aceptamos el diagnóstico. Porque una oportunidad, porque los que empiezan en el camino, una oportunidad de conocerse, de unirse como familia. Los que están en el proceso, una oportunidad para seguir creciendo como personas. Y los que ya estamos en este camino, ya un poquito más recorridos y aceptados, una oportunidad de aún seguir unidos, porque muchas veces en ese proceso pueden venir familias abajo, se pueden deshacer familias en el proceso de aceptación y no, sigue siendo una oportunidad hasta el día de hoy para seguir unidos,
por eso lo catalogo, lo defino como una oportunidad en todos los aspectos y para todo, en todo momento. Me han dejado por primera vez sin palabras. Creo que no hay nada más que agregar al respecto y les doy las gracias por estar aquí, por compartirse con toda la comunidad. Al contrario, gracias por Gracias el por... espacio, muchas gracias por la oportunidad. La primera vez que la conocí, me acuerdo que nos dijo, vamos a hacer un podcast y llegó y le agradezco. El podcast en sí era para ella, yo salí de colado, se podría decir, pero le agradezco el canal del diálogo porque dice usted muchas veces como papá. Consideran o piensan que no tenemos sentimientos hacia esto que nos pasa también, pero sí, ¿no? Sí, sí tenemos y sentimos, y tal vez sentimos de una forma muy diferente, de otra forma que lo minimizamos. Insisto, en la sociedad que vivimos como hombres, lo minimizamos y no le damos el valor que le debemos de dar. Y al no darle un valor, dejamos que toda esa carga caiga en la persona que tiene el diagnóstico, o en la mamá, o en los otros elementos de la familia. Y no aminoramos el diagnóstico al también abrirnos de lo que sentimos. Así compartimos el diagnóstico de una forma muy diferente. Y lo que es durante toda la plática que le he dicho, fe, fe en lo que creas y en la religión que profeses. Fe a un día nuevo, fe a un mañana, fe a que esto pasó por algo y no por qué pasó. No perdas nunca la fe, ni la fe en ti mismo como persona, ni la fe en la comunidad o en la gente que está a tu alrededor. Quisiera con esto que me estás diciendo enaltecer y darle gracias a todos los papás. Sé que hoy es su día especial, como también mencionar a todas aquellas mamis que están con nosotros en la comunidad, el gran trabajo que están haciendo como papás. ¿Sí? Sí, Gracias por ayudarnos en la fundación a cambiar la narrativa. Y este es sí, un claro porque ejemplo que las nuevas generaciones ya hay un cambio. Lo están sí, viviendo de manera completamente diferente para quienes tenemos un poquito más de años, pero seguimos siendo jóvenes, de ver el vitiligo y de aminorar considerablemente el impacto negativo que pueda tener en sus vidas. sí, porque ahorita que dijo eso de somos jóvenes siempre. Mientras tengamos el corazón joven, vamos a seguir siendo jóvenes. Pero lo que son redes sociales, todo eso, nuevamente reitero, la información, ¿no? Hay muchas redes sociales que hablan del vitiligo, pero muchas cosas no son ciertas o no las dicen de la mejor manera, ¿no? Ahorita las redes sociales, ahora sí que resaltar de la parte de la fundación, sigan las redes sociales que puedan, como papás nuevos, como papás que ya están en este proceso, y también reconocer las mamás que hacen la labor de papá y mamá en este proceso, porque también hay que resaltar eso, ¿no? Que hay personas que hacen las dos funciones, tanto papá, mamá como mamá, papá. Y aún así también ha de ser difícil para ellos. Y nosotros o yo con mi esposa, que estamos los dos, muchas veces nos es difícil o nos fue difícil. Ahora para una persona que está sola y representa los dos papeles en la familia, aún más. Pero que no se sientan solos porque caemos en lo mismo. O reitero, hay, hay espacios, hay canales con la fundación que nos pueden ayudar mucho. Hago mucho mención de la fundación porque a nosotros nos ha servido mucho y nos ha ayudado mucho a crecer, a comprender, a entender y a aceptar. Y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.